Muy buenas tardes, bienvenidos a esta tercera sesión presencial en este día de hoy, miércoles 18. Vamos a tratar el tema acerca de la, la igualdad, ¿sí? Como indicaciones generales, recuerden silenciar sus micrófonos y todas las preguntas e inquietudes que tengan ustedes las vamos a dirigir por el recurso del foro de dudas e inquietudes. Por favor, para que me colaboren de esa manera. Disculpen si estamos trabajando desde la casa, así que tenemos unos pocos fallos técnicos, pero estamos ahí predispuestos para comenzar con la clase. Listo, para la agenda de hoy tenemos 5 puntos importantes. El primero es la igualdad en los instrumentos jurídicos internacionales. Segundo tema vamos a topar es la igualdad como principio. En el tercer tema vamos a hablar acerca del principio de igualdad expresado en el sufragio universal. En el cuarto tema, el principio de igualdad en otros ámbitos. Y como quinto, vamos a hablar acerca de la función de control social y transparencia. Los objetivos que tiene esta sesión virtual son los siguientes. Primero vamos a tratar de conocer el origen y a identificar el término de igualdad. Vamos a hacer una caracterización del principio de igualdad como derecho fundamental que garantice el trato igual y no discriminatorio de nosotros como personas. Como tercer objetivo tenemos a reconocer los principios de igualdad expresado en el sufragio universal como derecho constitucional. Y como cuarto tenemos a identificar los principios de igualdad en todos los ámbitos. Vamos hablando acerca de la igualdad en los instrumentos internacionales. Vamos a hacer de manera cronológica, como se ha venido dando estos aspectos en cuanto a lograr una igualdad en derechos para todas las personas. Pero, ¿qué es igualdad? Vamos desde ahí, arranquemos desde ahí. Igualdad viene del latín equalitas. Esto nos quiere decir o significa este término equilibrado, ¿sí? Es decir, que viene de ese término en donde busca el equilibrio entre todos. Dentro de la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, nos habla de que igualdad es la equiparación de todos los ciudadanos en derechos y obligaciones. Es decir, cuando toda persona está dentro de un Estado, va a tener derechos y obligaciones. Listo, como les hablaba, ¿no? De manera cronológica vamos a ver cómo se dio ese proceso de buscar la igualdad de las personas a nivel internacional, es decir, global. Vamos viendo que en el año de 1776, en la Declaración de los Derechos de Virginia en Estados Unidos, por primera vez se reunieron y analizaron este principio de igualdad, en el cual se logró establecer que todos los hombres son naturalmente o igualmente libres e independientes y que tienen derechos inherentes que no pueden ser privados ni postergados. Es decir, que estos seres humanos, las personas, tienen unos derechos que no los podemos coartar. Estos derechos inherentes, es decir, con los que nacen y que nadie les puede quitar, es primero el gozo a la vida, segundo, la libertad y la facilidad de adquirir y poseer una propiedad. De igual manera, la búsqueda de la felicidad y la seguridad en el Estado. Estos son los derechos que se establecieron en la Declaración de los Derechos Humanos en Virginia, Estados Unidos, en el año de 1776. Para el año de 1789, en base a esta anterior declaración, en Francia se reunió y se hizo una declaración de derechos humanos en el cual en el artículo 1 nos va a hablar de que los hombres han nacido y continúan siendo iguales, libres en cuanto a sus derechos. Por lo tanto, las distinciones civiles solo podrán fundarse en la utilidad pública. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en este artículo, en la Declaración de los Derechos del Hombre en Francia, todos somos iguales, nacemos iguales y tenemos los mismos derechos.
Si existe una distinción ahora en el mundo moderno, ustedes saben, ser doctor, tener un honoris causa, tener una condecoración, eso no los va a hacer superiores a nosotros, sino que únicamente va a tener una utilidad pública. Es decir, si una persona tiene una maestría, él va a ejercer un cargo que le permita esa distinción, pero eso no lo hace superior a otra persona que no tenga estos estudios. Todos en derechos vamos a tener las mismas oportunidades y los mismos beneficios y las mismas obligaciones. Vamos avanzando. Después de esto, hubo una Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta fue realizada por la ONU. ¿Sí? En el artículo 10 nos habla que toda persona tiene derecho en condiciones en plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para determinar de sus derechos y sus obligaciones. ¿Sí? De aquí, a partir de este artículo se van desprendiendo muchos más. En este también se fundamenta la ley de justicia, que nos dice que todo ser humano tiene derecho a ser escuchado y, y a defenderse frente a un tribunal justo e imparcial. ¿Sí? En el artículo 21 de la misma declaración nos habla que toda persona tiene derecho de acceso en condiciones de igualdad y en sus funciones públicas del país. Es decir, en este artículo se nos menciona que toda persona puede ingresar a cualquier función pública, ¿sí? Es decir, si él tiene las capacidades y se hace acreedor, no hay un pero que le pongamos para no adquirir ese derecho de contribuir con la función pública, con la vida política de su nación. ¿Sí? Eso es lo que nos establece dentro del artículo 21 en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Vamos avanzando. A ver, entonces, hablábamos de las declaraciones. Vamos a ver que luego de esto encontramos un pacto. Esto se da porque los pactos tienen carácter vinculante, mientras que las declaraciones no tienen carácter vinculante. ¿Qué nos quiere decir esto? Una declaración puede intervenir algunas naciones, pero eso no hace que dicho país o A, B, C, país que esté dentro de esa declaración, las tome y las haga suyas dentro de su constitución. Eso, eh, es decir, no tiene un carácter vinculante, que no obliga a la nación a ejercer esos aspectos o esos artículos que se dictaron en esa declaración. Mientras que en los pactos, el pacto ya tiene un carácter vinculante, es decir, si están bilateralmente algunos organismos, estados, firmando ese pacto, eso hace responsable a la parte y a la contraparte que se cumplan como obligación lo que se ha pactado en ese tratado. ¿Listo? Vamos viendo en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU en 1966, en su artículo 3, nos habla de que los estados se comprometen a garantizar a los hombres y mujeres la igualdad en goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados anteriormente, ¿sí? Lo que se habló en los decretos se lo trató de pasar acá en el Pacto Internacional de Derechos Civiles, porque como les decía, en un pacto sí ya tienen de manera obligatoria los países deben acatar las disposiciones que se han descrito en este documento. Igualmente, en el artículo 14, en el numeral 3, nos habla que toda persona acusada de un delito tendrá derecho en plena igualdad a sus garantías mínimas, ¿sí? No sé si han escuchado en las películas, igual se da esto, ¿no? Se les lee los derechos que tiene los detenidos. Es decir, primero, a ser informado sin demora la causa o el motivo de su acusación. A usted lo estamos deteniendo por tal causa. Él tiene que saber las causas exactas por las cuales va a ser detenido. De igual manera, tiene tiempos y medios para su defensa. Los estados les van a garantizar el tiempo
para que él pueda preparar su defensa, ser juzgado sin dilataciones indebidas, es decir, sin demoras, ¿sí? Tiene que correr en el debido proceso, en el tiempo establecido, su juzgamiento. Hallarse presente en el proceso y defenderse personalmente o ser asistido por un defensor, es decir, que tiene derecho a buscar un abogado quien lo defienda, o si es el caso, él mismo puede hacer uso de su palabra para defenderse de las acusaciones. Tiene derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos del cargo y descargo. Es decir, él puede decir y mencionar a quienes estuvieron presentes o saben algo acerca por lo que fue imputado. Él puede hacer uso de esa garantía, que es llamar a interrogación a los testigos. Asistencia gratuita de un intérprete. Esto el Estado tiene que garantizar. A veces hay personas que son acusadas fuera de otro país donde se habla otro idioma. Entonces, el Estado tiene que garantizar que el entendimiento en cuanto a la lengua debe buscar un intérprete que sea, eh, que pueda ayudar en este proceso. Y como último tenemos a no ser obligado a declararse en contra de sí mismo. De ningún motivo, ninguna persona puede ser obligada. Puede ser por cualquier método de seducción que se le esté haciendo o tratando de que él diga, sí, sí, soy culpable. Eso está prohibido. Él tiene todo el derecho a una defensa, como, tal y cual como se le ha señalado anteriormente con los numerales que están en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año de 1966. Listo. Vamos, en ese mismo pacto internacional hablamos del matrimonio, es decir, que cuando una persona adquiere o hace este convenio con otra persona a casarse, aquí también se les va a asegurar, como lo dice en el artículo 23, la igualdad de derechos y responsabilidades en ambos sentidos. Esposo y esposa tienen las mismas responsabilidades y los mismos derechos. De igual manera, en el artículo 25, en el literal D, señala que los ciudadanos gozarán del derecho y la oportunidad a tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas del país. Esto en cuanto a la función política, como les decía anteriormente, esto ya hablamos en lo anteriormente en los decretos, ¿sí? En esto se hablaba, pero se lo incluyó para que los estados que hicieron parte de este pacto lo tomen y lo hagan efectivo dentro de sus constituciones. Entonces nos dice que todas las personas tenemos derechos y oportunidades a tener acceso o participar en la vida política y vida pública de una nación. Es decir, si yo tengo el deseo de formar parte o ser parte del próximo proceso electoral, yo lo puedo hacer, siempre y cuando yo cumpla con las condiciones mínimas que me están exigiendo dentro de lo que es la Constitución, pero tengo ese derecho y esa oportunidad para eh, establecer o comenzar un proceso de, de carrera en cuanto a las funciones públicas de nuestro país. Dentro de lo que son los derechos económicos, sociales y culturales, en el artículo 7 nos habla de que todos, dentro de los derechos económicos, todos tenemos el derecho a recibir un salario equitativo. Es decir, que este salario se va a ajustar a nuestro trabajo, a lo que nosotros hacemos. Este salario va a ser remunerado en base a lo que nosotros hagamos. También tenemos derecho a ser promovidos a un inmediato superior, esto sí, sin ninguna discriminación, únicamente considerando el tiempo de servicio y la capacidad personal, ¿sí? Nosotros hicimos un buen trabajo y cumplimos un tiempo de servicio, nosotros tenemos que hacer uso de ese derecho, de ser promovidos al siguiente nivel que nos compete, no únicamente por padrinazgos, por ayudas, no, sino por
derecho que se establece en el Pacto Internacional. En el artículo 13, dentro de lo que son los derechos sociales y culturales, nos habla de que tenemos el derecho o todos son libres de acceder a una educación, ¿sí? En una educación gratuita. No importa el color de la piel, no importa la ideología política, todos somos iguales y tenemos ese derecho a ser parte de un modelo accesible a la educación gratuita. La igualdad como principio. Dentro de lo que es la Constitución de la República del Ecuador, en el año del 2008, en el artículo 11 se modificó en el numeral 2, se nos dice que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Esto quiere decir que no hay motivo de discriminación alguna. Es decir, no nos pueden discriminar en cuanto a la edad, sexo, idioma, lugar de nacimiento, si yo pienso en un Dios o pienso en otro Dios, si mi cultura es diferente, si he tenido un pasado judicial, si he tenido problemas con la justicia, si mi condición socioeconómica es diferente a la de ustedes, si mi estado de salud también es diferente o tengo problemas, si tengo diferencias físicas, y mi religión también es diferente a la de ustedes, no me hace menor a nadie de ustedes. Sigo siendo una persona con de, igualdad de derechos, deberes y oportunidades. ¿Sí? No se olviden que todas las personas tenemos derechos, deberes y oportunidades. El principio de igualdad expresado en el sufragio universal. Ahorita vamos a hablar acerca del derecho que tenemos como ciudadanos a ser partes o partícipes de la vida electoral de un país. Es decir, que en el Ecuador, en el año de 1929, fue el primer país de América Latina el cual, dentro de su constitución, pudo reglamentar de que la mujer acceda al sufragio, ¿sí? Es el primer país en América Latina de que la mujer tenga el derecho a sufragar, es decir, a ser un ente que le permita decidir el futuro de su país. En el artículo 13 nos habla de que para votar hay que ser ecuatoriano, hombre o mujer, mayor de 21 años y únicamente hay que saber escribir. Eso decía en el artículo 13. Para votar únicamente teníamos que cumplir con esas eh, en el artículo 18 nos habla que para ser elector se requiere ser ciudadano en ejercicio y no estar comprendido en las incapacidades establecidas por la ley. Dentro de lo que es la Constitución se nos establece cuáles son las incapacidades, es decir, tener una pena ejecutoriada, ¿sí? Entonces vamos a tener algunas situaciones por las cuales nosotros no vamos a poder estar en ejercicio ciudadano. Listo. Dentro de la ley orgánica electoral y la organización de políticas de la República del Ecuador, en la Constitución de la República del 2019, en el artículo 11, se nos establece que, 1. Establece la obligatoriedad del voto y consagra este derecho a las personas privadas de libertad siempre que no tengan una sentencia condenatoria ejecutoriada. Es decir, una persona puede votar mientras esté se puede decir presa, siempre y cuando no haya cumplido con una sentencia, ¿sí? Siempre y cuando no se le había establecido una sentencia. Los reos que están en CDP, ellos pueden hacer uso de su derecho al voto, ¿sí? También nos habla de eximir las obligatoriedad de las personas de 16 y 18 años y quienes tengan más de 65 años y los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Policía. Es decir, para ellos
pueden o no hacer uso de ese derecho de voto. Las personas que están entre los 16 y 18 años pueden acercarse a votar o no. Igual manera, las personas que tengan más de 65 años pueden acercarse a votar o no, y eso no tiene un carácter obligatorio. ¿Sí? Las personas que tengan una discapacidad y los extranjeros que hayan residido por lo menos 5 años en el país y que tengan más de 16 años y se encuentren en el registro electoral, también pueden hacer uso a su derecho al sufragio. Es por eso que actualmente vamos a ver muchos extranjeros que ya están legalizando y van a acudir a las urnas en el próximo proceso electoral. Así que no nos asustemos. Listo. El principio de igualdad expresado en el sufragio universal nos habla de un voto asistido, es decir, cuando una persona tiene una discapacidad, tiene el derecho de que una persona lo lleve, lo asista, le ayude a realizar su derecho al sufragio. De igual manera, la fuerza pública tiene el derecho a sufragar, como les decía. Pues, de manera no obligatoria, es un voto, si ellos lo quieren hacer, lo harán. Los extranjeros, de igual manera, tienen ese derecho. El voto femenino y el voto en los migrantes. Los migrantes tienen actualmente el derecho de realizar o ejercer su derecho al voto dentro de los consulados en el país donde están radicados. Tenemos el principio de igualdad en otros ámbitos. ¿Sí? La educación es el derecho de las personas a lo largo de toda la vida. La garantía de igualdad, inclusión social y condición es indispensable para el buen vivir. Dentro de lo que es la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 26, nos habla de que la educación es un derecho de todas las personas. Es decir, las personas tienen derecho a ejercer o tener una educación gratuita durante todo el ciclo que dure hasta llegar hasta el tercer nivel, ¿sí? Ustedes, como lo saben, ustedes están haciendo o están ejerciendo, la mayoría de ustedes están ejerciendo ese derecho a obtener una educación gratuita en el nivel en el cual se encuentran, ¿sí? Siempre y cuando ustedes respondan de igual manera a este derecho, ¿sí? Es decir, con responsabilidad, contribuir a lo que se les ha dado. Bueno, señores estudiantes, creo que se nos está terminando el tiempo para esta eh, sesión presencial, por lo cual, si queda alguna duda, inquietud, ya saben, todo lo vamos a dirigir a dudas, inquietudes. No se olviden que tenemos una cafetería virtual donde ustedes pueden colaborar con sus pensamientos, ideas, lo que tengan para relajarnos, para socializar un rato, para compartir ideas. Y en la cartera en línea va a estar informando todo lo que es los deberes, tareas, foros, ¿sí? No se olviden, en el WhatsApp podemos estar en contacto. Por favor, en estos días de emergencia sanitaria, les invito a reflexionar y ser responsable. Quedémonos en casa, por favor, señores estudiantes. Seamos responsables con nosotros mismos, con nuestras familias, para que mañana podamos decir, lo superamos, estamos vivos, gracias a nuestra eh, responsabilidad, a nuestra disciplina. Es el momento de ponernos el país al hombro. Por favor, empujemos todos para salir de esta emergencia y les agradezco muchísimo por el tiempo, por estar aquí presentes y nos veremos en una próxima ocasión. Les agradezco mucho, señores estudiantes. Una buena tarde.